Guillermo Valencia. Guillermo Valencia lo conocí siendo presidente municipal de Tomatlán, justo en la zona de la Tierra Caliente, donde hoy más que caliente es la Tierra Ardiente. Guillermo Valencia, te agradezco mucho que nos permitas esta comunicación. Muy buenas tardes. Pepe, te saludo en esta lamentable circunstancia en la que hoy los michoacanos perdemos a un hombre que dio su vida hasta el último momento, luchando por la justicia. Fue un sacrificio lo que hizo, las sabiendas de la circunstancia, sabiendas de que lo habían dejado solo. Yo el martes en una rueda de prensa advertí la situación de lo que estaba pasando, invité al gobernador a que nos diéramos una vuelta por la Tierra Caliente para que constatara que no eran distractores lo que venía sucediendo, los enfrentamientos. Hipólito Mora gritó a los cuatro vientos, clamó, pidió ayuda, y la recomendación que el gobierno hacía era que no fuera para allá, que no se diera, que no fuera su tierra. Pues imagínate nada más, un rompimiento del contrato social, una claudicación del gobierno ante los grupos criminales, el recomendar a un activista, a un referente político y social como Hipólito Mora, pues que no vaya a su tierra. Y yo lo lamento porque, Pepe, Hipólito traía una camioneta blindada, traía 4 escoltas. Los hechos sucedieron a unas cuantas cuadras de un lugar donde están destacamentados elementos de la Guardia Civil en la tenencia de La Ruana. ¿Por qué, Guillermo, por qué se vive por qué la violencia avasalla tu tierra natal, esa región de la Tierra Caliente? ¿Por qué Michoacán vive en una tierra donde las autoridades se niegan a reconocer la gravedad de la situación? Por eso mismo yo lo dije, yo no sé qué empeño de caer en la negación de un problema. Son territorios completamente ocupados por grupos criminales, donde ellos imponen su ley, donde ellos imponen su justicia, donde ellos cobran cuota. O sea, los impuestos hay que pagárselos a los delincuentes, y donde quienes se atreven a hablar y a denunciar, como fue mi amigo Hipólito Mora, que en paz descanse, pues son callados a balazos. Y si eso le hacen a alguien como Hipólito Mora, pues cuando un ciudadano se va a atrever a alzar la voz. Hace un momento, Guillermo Valencia, el padre Goyo nos dice que hay colusión de las autoridades ejecutivas, de los presidentes municipales, hay colusión de miembros del Ejército, de miembros de la Guardia Civil. ¿Tú qué opinas? Tú estás metido también en la política, tú representas al PRI en esa zona. Sí, soy el presidente del PRI en el estado de Michoacán. El martes lo dije en mi rueda de prensa, del poder se abusa por acción y por omisión. Si son omisos en la responsabilidad de salvaguardar por la seguridad de los ciudadanos, por supuesto que hay un grado de corrupción. Así que esto debe de haber responsables más allá de los hechores que siguieron durante varias cuadras disparando a don Hipólito Mora, le dispararon con Barrett calibre 50 para tratar de romper el blindaje de su camioneta. Al ver que no podían, le atravesaron una camioneta y prendieron fuego, y todavía le dispararon a don Hipólito al defender de su camioneta. Es muy triste que una persona heroica que pasó a la historia de México como don Hipólito Mora termine sus días así, de esta manera. Pero esto nos debe llevar a quienes lo conocimos, lo admiramos y lo estimamos a la obligación moral de luchar por sus ideales y de no quedarnos callados. ¿No te parece, Guillermo Valencia, no te parece cuando menos sospechoso que la Guardia Nacional y la policía de esa zona, que normalmente está en el pueblo, no aparecieran en las siguientes 2 horas después del atentado? 2 horas. Y más sospechoso que a 2 cuadras de donde fue ejecutado don Hipólito Mora, está destacamentada la Guardia Nacional. O sea, hay un grupo permanente de la Guardia Nacional destacamentado en la jefatura de tenencia de Felipe Carrillo Cuarto La Ruana. No estaban. El hermano de don Hipólito Mora, al ver la situación, como muchos ciudadanos, fueron a buscarlos y casualmente no estaban, y eran las 11:30, 11:45 de la mañana. Pepe, pues por supuesto que hay una sospechosa coincidencia que esto haya pasado así. Y lo peor, yo me encontré a don Hipólito la semana pasada en Morelia, quedamos de vernos esta semana para comer, ya no lo pudimos hacer, pero
¿cómo puede ser posible que don Hipólito, sabiendo a lo que se ha atrevido, sabiendo a lo que se enfrentó, sabiendo que denunciaba públicamente a los delincuentes que le hicieron esto, pues lo hayan dejado en estado de indefensión solamente con unos cuantos escoltas que ni siquiera eran escoltas profesionales, eran amigos de él que fueron armados como policías, pues, para que no anduviera solo don Hipólito, no tenía un dispositivo especial de seguridad para brindarle seguridad, siquiera en su tierra. Pepe, ¿cómo puede ser posible que ni siquiera cuando va a su tierra alguien como don Hipólito, que encabezó un movimiento social, un movimiento autodefensa que bueno, pues marcó un referente en la historia michoacana y nacional, pues haya andado en total estado de indefensión? Pues te agradezco, Guillermo, te agradezco muchísimo que nos hayas permitido conocer tu punto de vista. Vaya, tú eres de allá, tú conoces perfectamente lo que se mueve, las entrañas que motivan este conflicto entre grupos delincuenciales. Por un lado, el cártel Jalisco Nueva Generación y por otro lado, los cárteles unidos que surgen de las cenizas de los grupos que asolaban a Michoacán, que han asolado a Michoacán en la última década. Te agradezco mucho. También, Pepe, sí, llegué a decir en la entrevista, muchos de esos que hoy pertenecen a esos cárteles también fueron autodefensas, son de los convertidos, eran delincuentes que se ponían a playa de autodefensa y ya con eso se les quitaban todos los delitos que cometieron. Estoy consternado, molesto, y esto no se puede quedar así. Por supuesto que haremos lo que tengamos que hacer para que se haga justicia y para que se castigue a los responsables por acción y por omisión, porque también las autoridades fueron omisas y lo que pasó, por supuesto que debe de haber responsables. Muchas gracias, Guillermo Valencia, por tomar la llamada. Un gusto saludarte. A su orden, Pepe. Hasta luego. Gracias, Guillermo Valencia, expresidente municipal de Tepalcatepec, en la zona de la Tierra Caliente, Michoacán. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.